están, estimados amigos? Quiero saludarlos y en esta ocasión, por estar en el mes de la patria, en este mes de septiembre, creo que sería muy oportuno que platicáramos un poquito sobre el generalísimo José María Morelos. Se trata de uno de los líderes de la independencia que verdaderamente sí sabía hacia dónde iba este movimiento de la lucha por la independencia de México. Creo que la historia y la vida de José María Morelos la podemos dividir en tres etapas. Una primera etapa que corresponde a su nacimiento, a su juventud, a su adolescencia, hasta el periodo en que por 1790 termina trabajando en la hacienda de Tagüejo. Una segunda etapa sería ya su ingreso al Colegio de San Nicolás y desde luego al Seminario Conciliar de Valladolid con la intención de hacerse sacerdote. Y una tercera etapa que corresponde ya al periodo de la lucha por la independencia. En esta ocasión quiero platicarles sobre la primera etapa, el nacimiento, la adolescencia, la juventud y la primera actividad de trabajo de José María Morelos. Nos dice la historia que a unos 4,5 kilómetros al poniente de Valladolid, ahora Morelia, había una pequeña hacienda que se llamaba Sindurio y que correspondía a una región geográfica conocida como Itzícuaro, que en lengua purépecha significaría lugar donde hay un aguaje. En esa hacienda pequeña de Sindurio vivían, se nos informa en la historia, una veintena de familias. Todas prácticamente eran de ascendencia indígena. En esta veintena de familias pues había una serie de actividades. Primeramente se dedicaban a la agricultura, a la cría de ganado, particularmente ganado vacuno, de caballos y de mulas. Particularmente la producción, la cría de mulas era muy especial en esta época, siglo XVIII y posteriormente, porque desde luego pues la mula es un animal de transporte y de carga muy valioso, porque soporta grandes caminatas y desde luego también cargas muy pesadas. Entre esa veintena de familias que vivían en la pequeña hacienda de Sindurio, vivía una familia que era la de don Domingo Jerónimo Morelos Sandoval y doña Lucía de Robles. Este matrimonio pues había tenido un hijo que se llamaba Joseph Manuel Morelos Robles. Este jovencito pues no le gustó, no le agradó el ambiente de la hacienda de Sindurio, la agricultura, la ganadería y un poco el trabajo de alguna pequeña industria que se tenía también en Sindurio, y entonces pidió a sus padres que él quería dedicarse a otra actividad. Le permitieron que lo hiciera e ingresó a aprender carpintería. Con el tiempo se convirtió en un carpintero, podríamos decir, pero con frecuencia tenía que viajar de Sindurio a Valladolid para comprar madera, comprar algunos implementos que necesitaba para su actividad, para su trabajo, y en eso pues tuvo la oportunidad de conocer a una joven que se llamaba María Juana Pérez Pavón Estrada. Él tenía 18 años y ella tenía 15 años. Se conocieron, se hicieron novios y se casaron. De este matrimonio, que contrajo matrimonio en 1760, nacieron 4 hijos. El mayor, el primero, era Juan Nicolás. Seguía José María Teclo, que va a ser el generalísimo Morelos, José María Teclo. Después una niña que se llamó María Antonia y otra pequeña, un cuarto miembro de la familia, que se llamó María Vicenta, que falleció un poco después de su nacimiento. Pues bien, este jovencito que había nacido, José María Teclo, que es el generalísimo Morelos, nació el 30 de septiembre de 1765.
fue creciendo en medio de un ambiente familiar muy conflictivo, porque a su padre, don Joseph Manuel Morelos, pues no le iba nada bien en la carpintería, de tal manera que incluso se aficionó tanto a los juegos de azar que llegó un momento en que ya no pudo sostener la serie de deudas que tenía en este juego de azar, porque nunca le fue muy bien. De tal manera que un cierto día él decidió irse de Valladolid a San Luis Potosí. Se llevó a su hijo mayor, a Juan Nicolás. Entonces la señora María Juana se tuvo que quedar y trabajar muy intensamente para atender y hacer vivir a su hijo José María y a María Antonia. Y la señora doña María Juana pues tuvo la oportunidad de ingresar como ama de llaves a la casa de un hombre muy rico, un gran hacendado, un gran político, que era don Joaquín de Iturbide, que será después el padre de don Agustín de Iturbide, ese generalísimo también muy conocido en nuestra historia. Bien, pues don Joaquín de Iturbide acababa de comprar la hacienda de Taretan, una hacienda muy grande que habían hecho fructificar muy ampliamente los agustinos, y él se la compró a los agustinos porque ya no pudieron mantenerla por los problemas que había también con el gobierno, de tal manera que compra este señor don Joaquín de Iturbide, pues compra la hacienda de Taretan. Por esos días, pues doña Juana, ya trabajando allí, le pregunta y le pide a don Joaquín que admita como trabajador en la hacienda a su hijo José María, que entonces contaba con 14 años de edad. Pues un jovencito que ya tenía con su madre en pláticas la intención de ingresar al colegio de San Nicolás o hacerse después sacerdote. La situación era tan precaria que tuvo necesidad pues de ingresar como trabajador en esta hacienda de Taretan, y don Joaquín de Iturbide entrevista al jovencito José María, y como él sabe leer, sabe escribir y realizar cuentas aritméticas, pues esto le pareció muy bien a don Joaquín, puesto que todos los que trabajaban en las haciendas eran generalmente personas analfabetas que no sabían leer ni escribir. Este jovencito le iba a ser muy útil, de tal manera que lo admitió a trabajar en la hacienda y le dio en una hacienda filial de la de Taretan, la hacienda de Tagüejo, le dio el encargo de que él prácticamente la administrara. De la hacienda de Taretan pues dependían muchas pequeñas haciendas, entre ellas la hacienda de Tagüejo, la hacienda de Copitiro, la hacienda de Sirimícuaro, la hacienda del Guayabo, el Zapote, San Marcos, Potrerillos, etcétera, muchas filiales que tenía esta enorme y grande hacienda de Taretan. De tal manera que este jovencito pues entró a trabajar en 1779. Va a durar trabajando en la hacienda de Tagüejo 11 años, hasta 1790. De tal manera que en esos años de ingresar a trabajar en la hacienda de Tagüejo, pues tuvo la oportunidad de tener el primer acercamiento con Uruapan, entonces la villa de Uruapan, a donde venía con frecuencia a comprar algunos implementos de labranza, algunas piezas para las máquinas, a cobrar algunas notas sobre lo que se producía en esta serie de haciendas de Taretan, como melaza, piloncillo, azúcar, mieles, frutas, etcétera, y le dio oportunidad de tener ese acercamiento hacia Uruapan en 1779. Se sabe que en este periodo de trabajo, 11 años en la hacienda de Taretan, de Tagüejo, pues también se dedicó a leer algunas obras como Grandeza
grandeza mexicana que acababa de publicar el jesuita, uno de los 4 grandes jesuitas que escribieron obras aquí, entre ellos le gustaba leer Canto al Jorullo, que era por allí por el rumbo de Tierras Calientes, de tal manera que él se fue preparando con la intención de volver luego a Valladolid. En 1790 ya había reunido algún dinero apropiado y decidió regresarse a Valladolid con la intención de ingresar primero al Colegio de San Nicolás y luego al Seminario Conciliar de Valladolid, con la intención de hacerse sacerdote, que corresponde ya a lo que decía yo al principio, una segunda etapa en la vida y en la obra del generalísimo José María Morelos. Por esta ocasión, muchas gracias.